Vivir una sexualidad plena, sin discriminación e informada será el tema que trataremos hoy en Signos Vitales. Les damos a todos la bienvenida y también recibimos a nuestro invitado. Él es trabajador social del Hospital del Municipio de Andes y se llama Daniel Pareja Restrepo. Daniel, bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos. A usted, Cristina, muchas gracias por este espacio para que conversemos un rato sobre estos temas tan interesantes, tan importantes y para informar a nuestra comunidad sobre estos temas relevantes en el municipio. Listo, empecemos entonces hablando sobre qué son los derechos sexuales y cuál sería entonces esta diferencia entre sexo y sexualidad. Bueno, cuando hablamos de sexo hablamos de un asunto totalmente biológico, ¿cierto? De la fisiología de los seres humanos, y cuando hablamos de sexualidad hablamos de un componente muy amplio dentro de todo ese espectro personal, ¿cierto? Tanto los asuntos sociales, culturales que rodean los seres humanos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el afecto, con las personas que nos relacionamos, básicamente. El asunto de sexualidad es un tema que ha ido en construcción, en deconstrucción, es un asunto que todos los días está en discusión pues, por las nuevas realidades sociales que tenemos. Listo, entonces, sexo podríamos decir entonces es la diferencia entre hombre y mujer, ¿cierto? Sí. Es el género. Y la sexualidad ya es como tal hablar de la intimidad, la parte física, el conocimiento pues como del cuerpo. Todo ese entorno social con el que nos relacionamos, ¿cierto? Porque el ser no solamente individual, hacemos parte de un colectivo donde nos relacionamos con todas las personas. Bueno, ¿cuáles serían entonces estos ejemplos de derechos sexuales y reproductivos? Como elegir, por ejemplo, cuándo tener una relación sexual. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos ejemplos que podemos ver normalmente en la sociedad? Sí, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, ¿cierto? La gente nace con esos derechos, tienen derecho a elegir qué hacer o qué no hacer. Las personas tienen derecho a decidir si quieren tener hijos, las personas tienen derecho a decidir si quieren tener pareja, las personas pueden tomar esas decisiones de manera libre, de manera espontánea, sin, digámoslo, de una manera abierta, sin que la sociedad o algún individuo en particular tenga injerencia o deba tener injerencia sobre esas decisiones particulares, porque usted las toma de manera libre y autónoma. Ahora nos comentaba que hablar de sexualidad ya se ha ido transformando durante estos tiempos. Ha sido complejo tratar el tema incluso desde los hogares, en aprender a identificar o conocer a nuestros hijos, qué piensan, qué sienten, el temor a tratar el tema de la sexualidad dentro del hogar, por ejemplo. Yo creo que la sexualidad y hablar de sexualidad es un tema muy complejo, aún. Y valga la pena decirlo, ¿cierto? Es un asunto de constante educación, es un asunto que hay que retomar todos los días, es un asunto que varía de acuerdo al contexto social donde vivan las personas, donde vivan los niños, donde se desenvuelvan los jóvenes, sea en la ruralidad, sea en la parte urbana, etcétera, ¿cierto? En el diagnóstico o en los recorridos que hemos venido haciendo, nos hemos encontrado que Andes es un municipio que ha avanzado en el tema. Obviamente, los demás profesionales que han trabajado y todas las áreas, tanto desde la Secretaría de Salud como desde la ESI Hospital San Rafael, desde las instituciones educativas, los padres en sus hogares de una u otra manera han fortalecido hablar de estos temas. Sin embargo, yo siempre lo digo, es un asunto diario, un asunto cotidiano. Nuestros niños, niñas y jóvenes tienen siempre un riesgo latente, eso no se puede desconocer. Con las nuevas tecnologías de la información también es un asunto importante a tener en cuenta, pero creo que hemos avanzado, realmente hemos avanzado, pero nos falta seguir en ese aspecto académico y rompiendo esas brechas culturales que todavía encontramos en algunas partes del municipio, ¿cierto? Comprender el tema de sexualidad entonces es importante desde la infancia, en la juventud, incluso en la adultez, empezar a entender términos que socialmente se van construyendo, se van creando. Desde la infancia, ¿en qué momentos o en qué edad debemos, o los padres de familia, docentes o el entorno social empezar a hablar de sexualidad? ¿En qué momentos? Bueno, yo particularmente creo que la sexualidad es un tema que desde que se nace se tiene, ¿cierto?
No hay edad, yo considero que no hay edad para tratar. Todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro municipio tienen sus particularidades, su contexto es diferente, sus núcleos familiares son diferentes. Son los padres los que considero yo, de acuerdo al desarrollo cognitivo, al desarrollo personal, físico de los niños, deben ir tomando esas acciones para ir a empezar a hablar de estos temas que no son complejos, son temas normales, son temas naturales. Los adultos somos los que hacemos complejos estos temas y los que le metemos tabú y mitos y cuentos a estas situaciones que en realidad son asuntos normales, pero en conclusión son los padres quienes con los días, con los meses, en el trabajo constante con sus hijos, son los que deben ir identificando en qué momento es oportuno ir hablando de estos temas y obviamente en una etapa progresiva, ¿cierto? Una etapa progresiva garantizando así el pleno desarrollo de la personalidad de los niños y que conozcan. Lo importante es que conozcan los riesgos, los mitos, que sí, que no, y eso nos va a generar unos aspectos muy importantes en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Es entonces empezar a entender que no debemos sentir vergüenza por tratar con los niños y con los jóvenes el tema de la sexualidad, de cómo se relacionan. Entender acá también que es una responsabilidad de los padres de familia hablar siempre con sinceridad, sin tapujos, sin vergüenza, sin mitos, como usted lo menciona, para que los hijos mentalmente o psicológicamente se vayan preparando para esos cambios físicos que también van experimentando. Entonces, por ejemplo, los niños que empiecen a preguntarle a sus padres cuándo puedo empezar a tener mi noviecita, o por qué no puedo tocar mi cuerpo, o qué sucede con mi cuerpo. Entonces es también ese llamado a que los padres también tengan esa comunicación real con sus hijos, también teniendo en cuenta el contexto que usted mencionaba. Claro que sí, porque indudablemente los niños, las niñas y los adolescentes empiezan a cuestionarse sobre su cuerpo, ¿cierto? Sobre sentimientos que van desarrollando en las etapas de su vida. Entonces es muy importante que seamos abiertos, ¿cierto? Ahorita hablábamos detrás de cámaras, por ejemplo, el tema de las partes íntimas. Nombrar las partes íntimas. Entonces siempre ha habido un tabú, que el cosito, que la cosita, que una cosa, que la otra. Cuando nosotros, por ejemplo, nuestras manos les llamamos manos, a la nariz, nariz, a los ojos, ojos, ¿cierto? Nuestras partes íntimas tienen un nombre y emplear los nombres correctos de cada extremidad del cuerpo y de cada parte del cuerpo es un asunto que ayuda a que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes se reconozcan, conozcan su cuerpo, se cuiden, ¿cierto? Eso genera un asunto de autoestima también, donde los niños empiezan a identificar sus cambios y también a cuidarse. El llamado de los padres, ¿cuál sería? Conocer esos temas, capacitarse, recibir información, investigar sobre cómo llegarle incluso a sus hijos. Mire, los padres piensan que, o no todos obviamente, una gran parte de los padres piensan que ser padre es algo rígido, ¿cierto? Los padres también se construyen y se deconstruyen con el tiempo. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de las relaciones sociales, cómo han cambiado con el tiempo en Andes particularmente y en todas las regiones del país. Entonces, que los padres aprendan sobre sexualidad y todos estos temas es muy importante porque vamos a garantizar un desarrollo pleno de la personalidad de nuestros niños y vamos a crear unos entornos protectores para nuestros menores. Nuestros niños saben qué es bueno, saben qué es malo y indudablemente eso nos va a ayudar a protegerlos. Seguiremos entonces hablando del tema de derechos sexuales y reproductivos y más adelante también hablaremos sobre la prevención del embarazo adolescente y también tocaremos un poco el tema del VIH. Pero primero vamos a conocer entonces un programa, una promo, para reconocer y entender muchísimo mejor el tema de los derechos sexuales. ¿Sabías que nadie puede tomar decisiones sobre tu cuerpo sin tu consentimiento? Y que tienes derecho a expresar tu orientación sexual y a decidir si tener o no hijos. Los derechos sexuales y reproductivos garantizan tu libertad de ser, amar y vivir. Por eso, es muy importante que los conozcas y sepas cuáles son sus diferencias. Empecemos por los derechos sexuales.
Gracias a ellos tenemos la libertad de amar a quien queramos, de disfrutar una vida sexual placentera, de elegir nuestras parejas y tener relaciones sexuales consensuadas, de vivir nuestra orientación sexual e identidad de género de forma libre y de recibir información clara y oportuna sobre todas las dimensiones de la sexualidad. ¿Y los derechos reproductivos? Pues bien, se refieren a la toma de decisiones libres y sin discriminación sobre la posibilidad de procrear o no y de conformar una familia. Gracias a estos derechos podemos acceder a métodos anticonceptivos, incluidos los métodos de emergencia y el aborto. Ten en cuenta que también tienes derecho a recibir educación integral sobre sexualidad y acceso a servicios de salud oportunos y de calidad. Al estar informados podemos aportar a la construcción de un mundo en el que se garanticen y vivan plenamente los derechos sexuales y reproductivos. Conoce tu cuerpo y disfrútalo con libertad. Comparte esta información con familiares, amigos o conocidos para que exijan el cumplimiento de sus derechos. Yo tengo derecho de casar, yo tengo derecho de tener un bebé. Pues aprender que todos somos seres humanos y que pues merecemos los mismos derechos. A que se cuide de un embarazo no deseado. Todos tenemos la sexualidad, o sea, lo tenemos tú, yo. Mi sueño es defender los derechos de los niños. Mi sueño quiero ser una bailarina. Me gustaría tener un hijo. De ser joven multiplicador, yo aprendí a luchar por mis derechos, a superarme, a no dejar que otros me limiten. Un joven multiplicador es la persona que debe estar informada sobre los derechos sexuales y reproductivos. Los jóvenes sin discapacidad necesitamos. Merecemos y tenemos derecho A tener una vida sexual libre y placentera. A decidir si tener o no. Relaciones sexuales. A que se respete mi intimidad. Y recibir la información. Y apoyo para poder tomar decisiones libres e informadas Sobre mi salud sexual y reproductiva. Y participar en comunidad. Y ejercer mis derechos políticos. Los jóvenes con discapacidad. somos capaces De levantar la voz. de influenciar y convencer. Y esparcir este mensaje. Somos personas con discapacidad. con derecho a la sexualidad. Retomamos con este tema de derechos sexuales y es importante también saber cuáles son esas acciones de la sociedad, qué se está haciendo en el municipio para que los niños, para que los jóvenes o las familias tengan espacios para conocer sobre los derechos sexuales, puedan informarle a sus hijos y puedan tener un contexto de qué se puede hacer dentro del hogar. Bueno, dentro del municipio hay instituciones que están trabajando el tema. Desde la Secretaría de Salud y Protección Social se está trabajando fuertemente el tema por parte de los profesionales de la Secretaría. También desde la ESI Hospital San Rafael, desde el Convenio de Salud Pública del que yo hago parte, estamos enfocados en trabajar todos estos temas importantes, en la prevención del embarazo adolescente, en tratar todos estos temas de sexualidad con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero también los programas de promoción y prevención de la ESI Hospital San Rafael son muy importantes para canalizar todas estas situaciones y atender la población. Realmente hay interés en los niños, en los jóvenes en preguntar y se notan inquietos en saber sobre el tema de sus derechos sexuales. Sí, indudablemente los niños son una cajita de información, ¿cierto? Que ellos recogen la información de los padres, de la sociedad, del ambiente, pues, y de las personas con las que se relacionan. Y aparte de eso, lo que mencionaba ahorita, las nuevas tecnologías de la información, es un asunto que les genera inquietud. Vemos interés, o yo he notado interés más en unos que en otros. Obviamente, todos los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes, ¿cierto?
pero se ha notado un interés general en conocer, en saber. Hay mucho tabú, ¿cierto? Los niños, niñas y adolescentes, cuando uno va a tocar estos temas con ellos, son con la risa, con el cuchicheo, con todos esos cuentos que de una u otra manera también son naturales, ¿cierto? Pero la intención y el deber ser de estas acciones que estamos tomando, todas estas actividades educativas y reflexivas, es buscar que naturalicen todas estas situaciones y todos estos temas que se traten, como cuando llega el profesor de matemáticas a abrir el álgebra de Baldor. La intención de nosotros es que estén abiertos los espacios, los núcleos familiares, las instituciones educativas para que tomemos estos temas, porque de una u otra manera el quehacer educativo nos va a permitir formar niños, niñas y adolescentes fuertes para el desarrollo de su personalidad durante toda su vida. Daniel, hablar de sexualidad dentro del hogar podría evitar también, por ejemplo, un abuso sexual dentro del hogar. Claro que sí. El entorno familiar, lastimosamente en los entornos familiares es donde más se produce abuso sexual, ¿cierto? Dentro del núcleo familiar y dentro del núcleo amplio pues, de la familia, ¿cierto? Familiares cercanos. Estos temas son importantes tocarlos y es el primer muro de contención que nosotros tenemos para evitar los casos de abuso. Nuestros papás, nuestras mamás, estar muy pendientes, escuchar a nuestros hijos, conversar con ellos, si los ven que actúan con algún familiar de alguna manera preventiva. Hay que indagar nuestros niños y cada papá y cada mamá o cada abuela que tenga su niño conocen cómo actúan sus pequeños. Entonces es muy importante que estén en contacto directo, que generen esos lazos de confianza y de unidad dentro de la familia para hacer esa primera barrera y ese muro de contención para evitar todos estos casos. Desde niños entonces decirles que su cuerpo es de su privacidad, que su cuerpo es propio, que deben conocerlo, que deben entenderlo también, para que también identifiquen cuando una persona no debe acercarse a su cuerpo. Interactuar con el cuerpo humano debe ser un asunto natural de las personas, como cuando usted se baña, ¿cierto? Usted recorre todo su cuerpo bañándose, es normal, es un asunto que, vuelvo, insisto, esos tabús y esos mitos hay que dejarlos atrás porque son esos asuntos represivos o de castigo o de eso no se toca o de eso no se hace, lo que no nos permiten que nuestros niños generen autoestima, se reconozcan, se autorreconozcan y reconozcan también los demás. Y es un asunto también muy importante porque genera respeto hacia el otro. Según el módulo creado por el ICBF, un módulo donde se menciona sobre los derechos sexuales y reproductivos, se menciona también la importancia de hablar de prevención del embarazo en la adolescencia y entender el oficio de los niños, niñas y adolescentes, una tarea de padres, madres, cuidadores y docentes, además también de los agentes educativos, esa importancia de reconocer y acompañar el desarrollo y talentos de los niños. También se menciona la importancia de aceptar lo que son, de la forma como ellos creen, viven o experimentan o piensan también en sus sueños. De este módulo, ¿usted qué nos podría decir también? A los padres y a las madres les pasa un asunto muy particular, que también es normal en el desarrollo de aprender a ser padres. Y es que en unos casos los padres y las madres, nuestros papás, en muchas ocasiones somos sobreprotectores de nuestros hijos o en otras situaciones es el grado extremo, donde los tiramos pues para que se defiendan y ellos miren cómo la sociedad y el contexto pues también ayuda a formarlos, ¿cierto? Y no está bien, nuestros niños son personas que van reconociendo, van aprendiendo, que nuestros niños son personas que sienten, que tienen ideas, que piensan diferente, que miran la realidad social de una manera diferente a la de nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar todas esas acciones positivas, fortalecer todos esos elementos importantes que vemos en el crecimiento de nuestros hijos, en temas culturales, artísticos, educativos, deportivos, ¿cierto? Entonces, si nosotros fortalecemos esas acciones autónomas que ellos toman, ¿cierto? Vamos a crear niños más felices, porque cuando no hacemos eso, ahí es donde surgen los conflictos en el hogar, cuando los niños empiezan a delegar culpas en los padres, ¿cierto? Y empiezan todos esos conflictos intrafamiliares, pero precisamente surgen
por unas acciones que nosotros los adultos realizamos por coercionar nuestros menores. Y conocer incluso de los temas de derechos sexuales también le permite a los padres de familia tener esa cercanía con esos entes que les puede brindar más información y mantenerlos orientados para evitar precisamente que los chicos reciban información de la calle. Claro, es muy importante tener información veraz, información real y no información de la calle donde hay mitos, donde hay realidades que no corresponden, valga la redundancia, a la realidad, pero que son aceptadas socialmente. Entonces, tener información real y información oportuna, sobre todo, y cuando veamos situaciones o de riesgo en nuestros menores, pueden acudir a nosotros, pueden acudir a las instituciones de la Administración Municipal, a la Hospital San Rafael, el mismo bienestar familiar, y porque allí vamos a brindar esos entornos protectores de nuestros menores y vamos a poder dar la información clara y veraz para evitar situaciones complejas que puedan surgir con algún menor. Y tener conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos le permite también a los jóvenes tomar su decisión de ser padres o no, por ejemplo. ¿Cómo se encuentra el municipio de Andes en cuanto a embarazos adolescentes? Bueno, en el municipio de Andes estamos trabajando en el tema de VIH, en la información, ¿cierto? En la educación a nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos en ese proceso pues, de acercarnos a todas las instituciones educativas y a todos los grupos poblacionales vulnerables, ¿cierto? Y además también para nuestros adultos. Menciono que vamos a apostarle a ese indicador que tiene ONU-SIDA, que es 95, 95, 95, y es que buscar que el 95% de la población que tiene VIH conozca su diagnóstico, el 95% esté en tratamiento y el 95% de esa población llegue a indetectable, ¿cierto? Entonces estamos en ese proceso de educación, estamos en esa tarea de seguir trabajando porque es un tema también diario, un tema cotidiano, quitando también esos mitos que hay frente al VIH, ¿cierto? Y frente a las demás enfermedades de transmisión sexual en el municipio. ¿Cuál sería ese llamado a los padres de familia, a las autoridades, a los entes incluso de educación, para que comuniquen también la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, de los jóvenes y de los adultos? Una recomendación, o más que una, varias recomendaciones importantes, es el tema de comunicación en los hogares, el tema de comunicación en las escuelas, en los colegios, ¿cierto? El tema de hablar siempre los temas sin tabú, sin tapujos, obviamente de acuerdo a la edad y como hablamos ahorita del conocimiento, del desarrollo que tengan nuestros menores, ir hablando estos temas que son muy importantes. Y también la importancia de entender que educar a los hijos también es una carrera, ¿cierto? Así como todos nos formamos en una profesión, también es una profesión, ciertos padres de familia, como usted lo mencionaba ahora, hay acciones que se aprenden, otras cositas que se desaprenden, entonces también ese llamado para que los padres de familia pierdan el temor a hablar con sus hijos, a hablar con la verdad, a decir las cosas como son, no inventar nombres a las partes del cuerpo y que puedan incluso tener esa cercanía con el internet, con las redes sociales, para que se informen también sobre conceptos o cómo llegarle a los hijos. Invitarlos también, hay un grupo de profesionales que estamos atentos, dispuestos a ayudar en las dudas, inquietudes que los padres tengan. Pueden encontrarnos en la Hospital San Rafael o el personal de la Secretaría de Salud del municipio de Andes. No duden en buscarnos. Lo mismo el llamado para los rectores de las instituciones educativas, para los docentes si ven situaciones de riesgo de algún menor o acciones complejas que están pasando en alguna institución educativa, les hacemos ese llamado para que cuenten con nosotros, que allá estaremos, allá acudiremos a brindar la información, a brindar la atención y para eso estamos, prestos para ayudar en todo este proceso de desmitificación y tratar todos estos temas de sexualidad de manera abierta, de manera responsable, para garantizar el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Normalizar el tema de los derechos sexuales, pero no normalizar el hecho de que un niño sea abusado sexualmente, ¿cierto? Totalmente. Son cosas muy distintas. Muy diferentes.
Listo, gracias a los televidentes por acompañarnos en Signos Vitales. Esperamos la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de prevención para que ustedes desde la casa aprendan a disfrutar de la salud y también prevengan enfermedades. Así que los esperamos la próxima semana en un Signos Vitales.